En este año 2024 queremos que seas parte de nuestra iglesia Centro Cristiano Jericín Central. En este año 2024 estamos declarando como iglesia que en Dios haremos proezas y que Él apartará a nuestros enemigos, así como lo dice en Salmos 60:12. Estás invitado a nuestras reuniones dominicales los días domingos, donde exaltamos y adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Bendecidos para Bendecir. Mi nombre es Idania Ferrufino y bueno, estoy acompañada aquí de mi bello esposo, el Yair Carías. Y bueno, les damos gracias a todos por estar en sintonía de este programa. Y bueno, esperamos que sea de mucha bendición lo que el Señor trae para todos ustedes el día de hoy. Muy buenas tardes, amor. Que Dios les bendiga a todos los televidentes. Qué bueno estar compartiendo nuevamente con cada uno de ustedes. Y que se queden el día de hoy porque vamos a hablar de cosas muy interesantes que van a ser de mucha bendición. Esperamos en el Señor que esto pueda llegar a sus espíritus, sobre todo para que podamos nosotros comprender que Dios tiene un proceso en nuestras vidas y que Dios quiere vendar las heridas de nuestro corazón. Antes de mencionarles que somos Centro Cristiano Jericín, estamos ubicados en Aldea Villavieja, kilómetro 3, carretera que va hacia Danlí, y tenemos dos reuniones los días domingos, una a las 8 de la mañana y otra a las 10:30 de la mañana, así que les esperamos con los brazos abiertos, esperamos que puedan venir y que aquí van a recibir lo que Dios tiene para cada una de sus vidas, al igual que nos pueden buscar en las redes sociales como Centro Cristiano Jericín Central en Facebook y también en Instagram, o darle me gusta o compartir las cosas que ustedes pueden ver allí para que sea bendición para ustedes, versículos, las prédicas, etcétera. Y también recordarle que tenemos la radio 1000 AM, La Voz de la Bendición, en su frecuencia de radio y en las redes sociales como La Voz de la Bendición. Siempre es bueno estarse nutriendo por todas las herramientas digitales que se puedan ofrecer en este tiempo de las redes sociales para que podamos nosotros alimentarnos de la palabra del Señor. Y bueno, amor, vamos a comenzar el día de hoy con una palabra que esperamos que sea de bendición. Ustedes pueden ver en la parte de aquí de en medio, quiero aclarar que no es promoción, ¿verdad? Un libro, es un libro que yo escribí hace varios años, 2016 para ser específico, o 2015, y lo publiqué el 2016. Agradezco a las personas que nos han ayudado a publicarlo, y que este libro, amor, tiene muchos años, pero el énfasis de esto, les repito, no es publicitar el libro, sino que hablemos de algo importante que incluso tiene que ver con las proezas de Dios para nuestra vida, que es los corazones inquebrantables. Y el libro se llama así, Corazón Inquebrantable. Tiene como base o lema un versículo bíblico que está en Isaías 61:1, el cual podemos buscar en nuestras Biblias, y dice lo siguiente: buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y esta palabra en la nueva versión, la versión Nueva Biblia Viva, dice: el Espíritu del Señor Todopoderoso está sobre mí, porque me ungió para traer buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y anunciarles a los prisioneros que pronto van a estar en libertad. El Señor me ha enviado a decir a los que lloran que ha llegado para ellos la hora de la compasión de Dios y el día de su ira contra los enemigos de ellos. A todos los que guardan luto en Israel les dará belleza en vez de cenizas, júbilo en vez de llanto y alabanza en vez de abatimiento, porque para gloria de Dios Él mismo los ha plantado como vigorosos esbeltos robles. Esta palabra es muy interesante, amor, y la vamos a compartir el día de hoy. Se llama Corazón Inquebrantable. Y dice la versión Reina Valera que Él vino a vendar a los quebrantados de corazón.
Nosotros estamos acostumbrados a pensar, como dice en la palabra, que Dios escucha a los corazones contrictos y humillados, y así es, pero que cuando uno va delante de Dios, va con un corazón quebrado. Pero muchas veces tal vez pensamos que Dios nos quiebra a nosotros, cuando la palabra de Dios dice que Él vino a vendar esos corazones quebrados. A veces hay canciones que son cristianas, y yo no voy a criticar a los cantautores, pero hay que ver qué teología tiene cada una de esas canciones. Y a veces nosotros escuchamos una canción que incluso es bonita, que dice: quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Pero la Biblia me está diciendo en Isaías que Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Y qué es un corazón quebrantado? Muchas veces nosotros tenemos situaciones en la vida en las cuales pasamos desiertos, en las cuales pasamos situaciones, en las cuales no hayamos salida, en las cuales tenemos un corazón quebrado, un corazón herido, un corazón angustiado, y le preguntamos al Señor por qué. Y ya vamos a profundizar un ratito en esto que estamos hablando, pero hoy te traemos buenas noticias, y es que Dios quiere vendar las heridas de tu corazón. Dios quiere hacer proezas en tu vida, y Dios quiere restaurar tu vida a manera de que tú puedas celebrar en vez de tener luto, y tener fiesta en vez de ceniza, como lo dice la palabra en Isaías. Entonces muchas veces, amor, nosotros tenemos corazones quebrados, corazones rotos, corazones heridos. Y vamos a empezar a desglosar estos versículos de Isaías, sobre todo el 1 y el 2, que dice: por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Esta palabra, pobre, en hebreo es ani, A-N-I, que significa deprimido, afligido, angustiado, necesitado. Nosotros podemos, como hijos de Dios, siervos del Señor, llegar a aquellas personas que están afligidas, angustiadas, necesitadas. ¿Y qué es estar deprimido, angustiado, afligido y necesitado? Muchas de las situaciones que nos pasan alrededor causan que nuestro corazón esté así. Pero ¿qué podemos hablar de esto, amor? ¿Qué podemos decir cuando una persona, o por qué una persona se encuentra deprimido, angustiado, afligido o también necesitado? Bueno, pues vamos a ver que existen muchas razones por las cuales las personas se pueden afligir, angustiar, deprimir, entrar hasta ya en algo fuerte, lo que es una depresión, ¿verdad? O incurrir a lo que es mucho más, ya un suicidio. Entonces, esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, son personas que tienen dinero, tienen un estatus económico alto, viven súper bien, tienen una hermosa familia y todo lo demás, pero se sienten vacíos, sienten que les falta más dinero, quieren más y más, pero no es el hecho de querer tener más dinero, es llegar a llenar ese vacío que ni ellos mismos saben qué es. Es como otra persona también cuando no tiene trabajo, lo pierde, y claro, humanamente lo vamos a ver así, que entra preocupación, pero ¿en quién está puesto? ¿En quién estamos direccionados? Tiene que ser en Dios. No es el dinero el que nos va a salvar o va a llenar ese vacío, nada que ver. En todo siempre va a ser el Señor Jesús que va a estar ahí. Y es lo que pasa normalmente también en la juventud, cuando los jóvenes no conocen de Dios. Unos quieren andar en fiesta o piensan que saliendo todos los fines de semana, algunos bebiendo, drogándose, fumando, como que eso les da una alegría momentánea por cierto tiempo, pero todos sabemos que allá en lo oculto, en la soledad, donde no hay nadie más que la persona, obviamente ahí es más vulnerable y siente que hay algo que hace falta, ¿verdad? Entonces es lo que normalmente pasa con estas personas que buscan llenar esto que hace falta de muchas maneras. Ya lo mencionamos, puede ser un novio, puede ser un trabajo, puede ser el dinero, el salir, divertirse, bueno, tantas cosas, pero realmente es la falta de nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, que no lo hemos recibido y tampoco también está entronado. Entonces, obviamente, al no estar así,
empezamos a depender de otras cosas y no de Él, porque cuando dependemos de Él, todo va a ser para bien y vamos a tener una paz y una tranquilidad que sobrepase todo. Sí, y mucho tiene que ver con el contexto en el cual nosotros vivimos. Por ejemplo, una persona depresiva es una persona que tal vez ha sido maltratada, tal vez ha sido menospreciada, tal vez incluso desde su nacimiento, en el embarazo de la mamá, en el embarazo de la madre pasó situaciones y uno nace y crece y no se da cuenta que son cosas que quedan en la persona, en el bebé, porque es parte de la carne en ese momento de su mamá. Y una persona depresiva también puede llegar a ingerir drogas, pastillas, alcohol, lo que decía mi esposa, y querer llenar no solo un vacío del corazón, sino querer sentir plenitud donde no la hay. Una persona, por ejemplo, que anhela dinero, ¿cuál es el límite del dinero? ¿Cuándo yo puedo decir tengo suficiente dinero para poder ser feliz? Porque lo hablamos hace poco que brindamos una capacitación con mi esposa acerca a unos jóvenes, los cuales mandamos un saludo, jóvenes en camino, y a las personas que nos invitan. ¿Cuándo es suficiente para poder yo tener dinero? ¿Cuándo es el techo? El agarrar la zanahoria que andaba yo persiguiendo y decir, yo ya estoy realizado. Primer lugar. Segundo, nunca, exactamente. Segundo lugar, mi ambición al dinero puede darme a mí la felicidad, puede comprar la paz, puede comprar la salud. Personas que incluso son actores, millonarios, actrices o empresarios, tienen una enfermedad incurable y ni todo el dinero del mundo que ellos han acumulado les puede dar la salud. Sí. O personas, como decía mi esposa, que llegan a tal punto de la depresión, que tienen dinero, fama, poder. Han andado con muchas mujeres en caso de los varones, o mujeres que han estado en yates, en fiestas, lo que sea. Y llegan al borde del suicidio. O sea, ¿qué es tan peligroso que provoca que estas personas lleguen a un punto de que se sienten tan vacíos aún teniendo todo eso? A veces este sistema nos deprime mucho porque queremos el trabajo que el otro tiene, queremos el celular que el otro tiene, queremos la tablet que el otro tiene, queremos el televisor que el otro tiene, y hasta en cosas muy superficiales. Y andamos por este mundo queriéndonos comparar cuando en la Biblia dice, en el Decálogo o en los 10 mandamientos, no desees la mujer de tu prójimo, ni las cosas que tiene tu prójimo, ni el ganado, ni el dinero, ni nada. Entonces eso nos puede traer mucha depresión, porque en este mundo nosotros creemos que la felicidad está en otras cosas y no en el Señor. Nos puede traer aflicción de espíritu, nos puede causar de que vivamos angustiados. Y como dice en la palabra ni, que significa necesitado, todos tenemos una necesidad, pero no necesariamente la tenemos que buscar en el poder, en el dinero, en la fama, en las posesiones materiales, en lo que yo pueda creer que tengo, que puedo o que necesito, sino centrar nuestra necesidad en Dios. Porque yo sé que esto parece trillado y tú has escuchado mucho que solo Dios puede cubrir el vacío de tu corazón, pero es algo muy cierto. Y tú me dirás, bueno, Él lo dice porque no estás hablando con un millonario, no estás hablando con alguien que tiene un poder grande o con fama. Pero vayámonos a la realidad. Hace poco el cantante más conocido como Daddy Yankee dijo las siguientes palabras: yo alcancé la fama, el poder y todas las riquezas que yo podía tener. Y sentí un vacío tan grande en mi corazón que no lo pude llenar con todas esas cosas. Claro, aquí alguien podrá decir, pero lograste todo, ahora es bien fácil hablar. Pero qué más que esta persona que lo logró todo, que nos pueda decir que solo Cristo Jesús puede llenar ese vacío. Y es que cuando Jesús está en nuestra vida nos da plenitud, que eso es algo que nosotros no entendemos.
La plenitud no tiene que ver con cosas en nuestro entorno que nos rodean o que tengamos o que no tengamos. Tiene que ver con una paz interior, con una plenitud espiritual que no existe nadie más que la pueda dar. Puedes tener una bonita familia, que eso está bien, puedes estar casado, puedes tener hijos, muchas cosas, pero la plenitud en tu vida solo la puede dar el Señor. Entonces esas son buenas noticias. Tenemos nosotros el deber, como siervos del Señor, como hijos de Dios, de traerte esa noticia, que Jesucristo puede darte la plenitud que necesitas, que Él puede vendar las heridas de tu corazón, que Él puede curar las heridas de tu corazón. Y vamos a profundizar un poquito más en esto. Y dice el segundo punto, me ha enviado a sanar a los corazones quebrantados o los corazones heridos. En la versión Reina Valera dice quebrantados de corazón. Esta palabra en hebreo es shabar, S-H-A-B-A-R. ¿Qué significa? Reventar, dañar, despedazar, destrozar, destruir, estropear, fracturado, quebrado o roto. Muchas veces tenemos el corazón roto, quebrado, el corazón herido. Un familiar que falleció. Y yo no sé si estás viviendo ese momento, yo no sé si has perdido a alguien, yo no sé si realmente estás viendo esto, y si estás viendo esto y te está pasando, eso que estamos hablando es porque el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Yo viví unas temporadas en mi vida que fueron muy difíciles. Me acuerdo que fue una seguidilla de familiares que fallecieron por una y otra circunstancia. Unos en un accidente, otros por un cáncer, otros lo mataron, otros por vejez, otros recientemente mi abuelo por el COVID. Y aún todavía me sigo recordando muchas cosas y aún todavía me eriza la piel y me conmuevo. ¿Qué pasa? Que eso nunca se va a olvidar. Si bien es cierto, hay cosas que poco a poco y con el transcurrir de los años se van como liberando. Pero eso nunca se va a olvidar. Entonces, si está pasando esta situación, sabemos que no es fácil. Sabemos que es difícil. Y hay un proceso, como dicen los psicólogos, que hay un proceso de vivir un luto. Pero, aún así, queremos decirte algo. Dios va a hacer ese bálsamo para ti y para tu familia. Si tú buscas al Señor, no te va a pedir Él que olvides a tus ancestros o a tus familiares o a tus amigos o a la persona, el ser querido que falleció, pero sí te va a ayudar a comprender las cosas desde otro punto de vista. En primer lugar, hay que saber que todos nos vamos a morir y no somos eternos en este mundo. Por eso nuestro consejo es que a los que tienen a sus padres, a sus familiares o amigos vivos, los disfruten el tiempo que hay que disfrutarlo. A veces nos peleamos por unas tonterías, pero el saber disfrutar esos momentos que no son eternos. Y en algún momento van a partir nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros, en un futuro nuestros hijos. Y tú me dirás, sí hermano, pero mire la forma trágica como murió. ¿Qué es trágico? Sí que es un accidente, sí que lo mataron. Te acabo de decir que yo viví eso. Pero al final morir es morir. Trágico le ponemos nosotros ese título a la palabra. Morir es morir. Y todos vamos a morir. El punto es qué legado estamos dejando aquí. ¿Qué legado nos dejó a nosotros ese familiar? ¿Qué recuerdos? ¿Qué valores? ¿Qué principios? Y no te digo que no lloremos. Te digo que yo todavía me sigo conmoviendo. Y no porque no lo haya superado, sino porque son personas, y gloria a Dios que siento esto en este momento, para que veas que no te estoy hablando desde afuera, te estoy hablando de situaciones que yo también he vivido. Pero Dios va a ser, repito, el bálsamo para ti y para tu familia. Recuerda que todos vamos a ir en algún momento a la tumba. El punto es a dónde, si al cielo o al infierno. ¿Qué estamos dejando acá? Esto es transicional.
Y tal vez tú dices, sí, pero mi papá o mi mamá o mis hermanos o mis primos o mis amigos no conocieron a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi novio, a mi novia, no vieron tanto. Fue el tiempo que les tocó, fue el tiempo que pudieron estar aquí. Ahora céntrate tú, ¿qué vas a cambiar? Porque amor, cuando estamos en el funeral, unos están contando chistes, otros están jugando naipes, Sí, otros están tomando café con pan, bebiendo. Pero hay que ser reflexivos y decir, ¿cuánto me queda a mí de tiempo? ¿Qué aprendí de esta persona? ¿Qué voy a cambiar de ahora en adelante que no he estado haciendo bien? Porque hasta que llegue ese momento nos damos cuenta que podemos cambiar. así es. Bueno, y otro ejemplo, amor, es cuando tenemos un familiar con enfermedades ya que están pues a pocos días, meses o probabilidades de seguir viviendo, ¿verdad? Y claro, yo entiendo que es difícil pensar en que este familiar se nos va, pero realmente hay que ponerlo en las manos de Dios. Y creo que para nosotros lo más importante debe ser servirle a esta persona en esos momentos que tanto necesita y sobre todo disfrutarlo. Porque si no lo hacemos en ese momento, serán los únicos recuerdos. Porque después de que parta, no vamos a saber nada más. Entonces creo que eso es interesante de que, sí, si bien es cierto, es una situación difícil, pero ponerse en las manos de Dios, soltar a esta persona, presentarle el Evangelio, presentarle la salvación si no la conoce y estar ahí constantemente hasta cuando él o ella parta, pues despedirlo. Es doloroso, sí lo es, pero realmente a eso estamos llamados también, a servir. Y no solo servir en las buenas, es también servir en las malas. Entonces creo que eso también es interesante porque es un recuerdo que va a quedar para toda la vida. Es lo que usted decía, cuando ya se está en un entierro, un velorio, vamos a también a ver muchas personas que están tranquilas, que uno dice, uy, pero qué fuerte, ¿por qué no llora? ¿Por qué no hace esto, no hace lo otro? Pero quizás es que Dios le ha dado paz en su corazón e hizo lo que fue llamado a hacer por este familiar. Entonces, Dios ha traído ese bálsamo y claro, tiene que dolerle, pero Dios lo está fortaleciendo porque sabe que hizo y sirvió el tiempo que tenía que servir. Claro, y Jesucristo puede sanar esas heridas de nuestro corazón. Hay varias actitudes que podemos tomar en base a la muerte de una persona. Repito, una es reflexiva, el poder ver que podemos cambiar para bien. Otra es ponernos rebeldes, que vamos a hablar un poquito de eso. Otra es lanzarnos al alcohol, a la droga. Pero todo esto vuelve al mismo punto. Querer llenar el vacío de nuestro corazón, querer saciar nuestro corazón, querer olvidar, querer ser vendados de las heridas, de lo roto que tenemos en nuestro corazón. Y Jesús es el único cirujano espiritual que puede, si lo quiero poner así en un término médico, sanar ese corazón herido. Es el único. Nadie más te lo va a sanar. Nadie más te va a ayudar a poder cerrar esa herida, cauterizar esa herida al punto de que te sientas pleno o plena en el Señor. Y a veces tenemos que aprender a soltar también. Así es. A veces tenemos que aprender a dejar que Dios cumpla su voluntad. Y aquí vamos a hablar de otro punto. Hablamos de un familiar que falleció, que eso nos daña el corazón. Ahora voy a los padres, un hijo rebelde, por ejemplo. Nosotros tenemos que comprender que la rebeldía muchas veces es sin causa o rebelde sin causa, pero muchas veces es encausada por nosotros mismos. Por ejemplo, en el caso de un joven, el joven ya no piensa igual que como pensábamos nosotros, incluso yo, que ya voy a cumplir este año 40 años, aunque no parezca, pero ya no piensan igual los muchachos de 18, de 15, de 20. Como antes. Ellos son diferentes.
Y a veces nosotros no congeniamos, no concatenamos con ellos porque no entendemos cómo piensan, cómo actúan, cómo hablan. Y aquí vamos a hablar desde el punto de vista científico y desde el punto de vista espiritual. El científico es que nosotros en nuestro cerebro, los muchachos, los jóvenes, los adolescentes, todos los seres humanos, pero sobre todo ellos, en su cerebro, no piensan igual que nosotros. Todos tenemos una parte aquí que es la parte intuitiva, se le dice reptiliana también. Más arriba está la parte emocional, más arriba está la parte racional y aquí está la parte prefrontal. ¿Qué es esto? Muchas veces los jóvenes o adolescentes actúan por intuición. Están enojados y lo primero que hacen es, y los viví yo también, y yo también, y no lo digo con orgullo, fui malcriado, tiré la puerta, me enojé, dije algo que no era, y me tenían que calmar en algún momento por andar de enojado, porque actuaba por intuición. Muchas veces actúan por emoción, por lo que sienten, por lo que le dicen, por su entorno, por querer formar parte de un grupo. Y muchas veces no actúan desde la parte racional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de ayudarles a equilibrar la parte racional, la parte emocional, la parte intuitiva y la parte prefrontal, que es donde están los pensamientos, donde uno puede actuar de la mejor forma, actuar de la mejor forma. ¿Qué pasa? Ahora vámonos al punto espiritual. Si no sabemos esta parte científica de que los muchachos, bueno, de hecho, amor, muchas personas que pasan de los 20, 30 años son muy emocionales, muy intuitivas y todo lo hacen por enojo, por alegría, por emoción, cuando muchas veces también tienen que ser racionales. Hay que razonar, hay que pensar, hay que actuar en base a un análisis científico de las cosas, no solamente por lo que yo siento o lo que yo creo. En el caso de los padres, cuando somos cristianos, tenemos una, podría decir yo, mala costumbre, mala enseñanza, mal aprendizaje, que es que al hijo lo metemos, o a la hija, o a los hijos en una burbuja. Tú eres cristiano, tú no vas a salir, tú no vas a ir al cine, es pecado ir al cine, es pecado ir al estadio, es pecado jugar, es pecado divertirse, es pecado el humor, es pecado reírse, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado. Entonces, si un niño, un adolescente, un joven, que todavía no tiene la madurez para racionar lo que es lo que le están diciendo, va a sentirse dentro de una burbuja y en algún momento va a querer salir de ahí. Y cuando salga, no va a querer volver a entrar. Porque estamos acostumbrados a poner reglas, reglas, reglas y reglas. Entonces la rebeldía muchas veces no viene encausada solamente por rebeldes sin causa. A veces nosotros mismos la provocamos. Es como al revés. Yo le voy a hablar a los hijos también. Actualmente que están estos dispositivos celulares, las tablets, los padres no crecieron, nuestros padres en ese tiempo. Y, ay, este señor, esta señora que no puede usar el iPad, que no puede poner una aplicación, que no puede bajar ¿cómo se llama? Ahora donde meten la música, que no puede usar esto, que no puede... Sí, porque ellos no fueron instruidos en eso. Entonces hay que tenerles paciencia también. Y así, comprendiéndonos unos a otros, y hablé de la parte científica, porque muchas veces, amados padres, amados hijos, no entendemos cómo es el pensamiento del adolescente o del joven. Y el joven o adolescente no entiende cómo es el pensamiento del adulto. Y muchas veces, joven, tu papá y tu mamá no te comprenden porque ellos fueron creados así. Sobre todo tu papá muchas veces fue creado en el machismo, muchas veces fue creado como para ser alguien duro, que no muestre, hablando a través del cerebro, sus emociones. Yo a veces me sorprendo, amor, hasta en la iglesia, que muchas personas ven mal que uno llore. Ven debilidad que uno llore. Cuando llorar limpia el alma. Cuando llorar ayuda a expresar una emoción que puede ser muy bonita. No necesariamente uno llora porque esté triste o esté enojado o con cólera, sino que una muestra de alegría y de agradecimiento. Jesús lloró, dice la Biblia. Entonces la rebeldía muchas veces no tiene que ver solamente con que tu padre o madre diga, es que mi hijo es rebelde y se puso rebelde. Muchas veces tiene que ver encausada en algo. Entonces, aprendámonos a comprendernos. Tampoco te vas a poner como un adolescente más a hacer lo que hace tu hijo o tu hija, pero sí a entender y a comprender. Por ejemplo, amor, que yo en este tema me pongo a veces a bromear con mi esposa. Si yo tengo una niña, yo le digo a mi esposa, no, hasta que tenga más o menos 18 años, o 20 o 21 va a tener novio. Y usted no va a hacer alcahueta, porque empezamos a bromear así.
le vaya a permitir eso. Pero yo tengo que comprender que si yo tengo una hija, le van a gustar los muchachos. Sea de 12, 13, 14 o lo que sea. Y viceversa, si tengo un hijo, le van a gustar las muchachas. Ahora, encauzarle ese sentimiento a qué es correcto y qué no. Porque no es correcto que en ese tiempo estén teniendo relaciones sexuales, aunque a mí me digan muchas personas no, que es una necesidad fisiológica, sí, pero que de hecho discrepo que es una necesidad eso, porque necesidad es algo que, por ejemplo, no haces y te puedes morir, como no tomar agua. Si no tomamos agua y no comemos, nos morimos. Si no tenemos sexo, nadie se va a morir por eso. Pero bueno, ese es otro tema. Pero encauzarle bien esos sentimientos. Es normal que quieran jugar. Hay personas en la iglesia que se ofenden que los muchachos quieran jugar y quieran divertirse, lo quieren tener así. Escuche la prédica, escuche, vea, lea, haga. No, o sea, hay que entender las etapas y sé, padres, que ustedes también vivieron esas etapas. Lo que pasa es que ustedes ya están adultos y no quieren entender que el joven ya es diferente y aparte también quiere vivir esas etapas de diversión, de socializar. Encaucémosle todo eso para que sea de bendición. Y por eso nosotros, por ejemplo, con los adolescentes que atendemos, los jóvenes con propósito, jóvenes CDI, tratamos de que conozcan a sus amigos acá, que sean amigos, que compartan. Porque si no, ellos los van a buscar en otro lado, porque somos seres sociales. Entonces la rebeldía hay que analizarla bien, por qué tenemos un hijo rebelde. Y si está rebelde, amor, seguir orando y perseverando en la oración también, porque Dios cambia corazones. Así es. A veces también ocurre otro aspecto, es que los muchachos se ponen rebeldes o quieren llamar la atención, que hay alguna carencia, algún vacío por ahí, que tal vez no se le dedica tiempo, que quiere pasar más con los papás, entre otras cosas, ¿verdad? Porque creo que la etapa de adolescencia es de las más difíciles, porque de eso se trata, de adolecer. Entonces ellos están creciendo, necesitan ser guiados, y aquí es donde creo que también los padres tienen que ser muy sabios, astutos, ¿sí? E intuitivos, de ver y conocer qué son esos aspectos, esos detalles que están causando que ellos se comporten de esta forma. Empezar a indagar y buscar una solución y por supuesto ponerlo en las manos de Dios también, ¿verdad? Eso tiene que ser lo primordial, pero muchas veces si esto ya se sale un poco, pues también se tiene que buscar ayuda médica. Para eso están los psicólogos, los psiquiatras, y a la par tiene que ir siempre lo espiritual, porque Dios para algo también dejó la medicina. Mucha gente piensa que el visitar un psicólogo es malo, no solo es para contar cosas malas, tiene que ser también para contar futuros logros, metas, etcétera. O cuando se escucha de psiquiatra dice, wow, es una palabra muy fuerte, lo relacionan como que es que ya está loco. No, para nada. Dios para algo dejó la ciencia, pero claro, a la par de esta ciencia tiene que estar lo de Dios para que todo se dé de la mejor forma. Entonces, por eso es importante estar viendo, estar así como bien intermitentes, la actitud de los jóvenes, de los muchachos que están haciendo, qué está pasando, porque hay muchas cosas que como padres, y se entienden, no lo van a saber por el hecho de que se dedican solo a trabajar, que a veces no hay tiempo, mamá está ocupada, papá también, pero se debe de buscar la forma y si no, pues pedirle a Dios que le dé ese discernimiento, esa sabiduría para ir indagando, ¿verdad? Así es, y los hijos tienen que entender también que muchas veces las reglas se cumplen en la casa no para que te sientas mal o decir mi mamá y mi papá son tan estrictos, pero es por lo mismo, para que te ayuden a poder tener herramientas para un futuro. Entonces, si tú tal vez te encuentras en un momento, y esa es una de las ventajas de ser un hijo o una hija de Dios, y es que el Señor nos puede ayudar con hijos rebeldes. Yo, por ejemplo, veo la formación de muchos de los muchachos que atendemos que son hijos de siervos y siervas de Dios, y se nota mucho cómo son de diferentes, cómo son de lindos, cómo son de bien portados, pero tampoco quiero clasificar porque hay muchos que necesitan en esa misma rebeldía amor, y vamos a ser muy sinceros, muchas veces hasta lo sacan de quicio a uno, pero uno tiene que brindarles herramientas para que ellos vayan entendiendo cómo son las cosas. Incluso si hay que hablarles fuerte, hay que hablarles fuerte, si hay que castigarlos, hay que castigarlos.
Pero si tú estás en una etapa que tienes un hijo rebelde y te sientes mal en tu corazón porque algo está pasando a su alrededor, entonces sigue buscando de Dios, sigue orándole al Señor, sigue pidiendo ayuda. Los pastores también están para eso, para que puedan ayudarte espiritualmente y que esta situación Dios pueda hacer proezas en la vida de tus hijos. Y creemos, como dice en la palabra, mi casa y yo serviremos al Señor, ¿verdad? O yo y mi casa serviremos al Señor, porque se puso primero Josué. Otra situación que nos puede romper el corazón, que pasa mucho actualmente, un matrimonio que se enfría, por ejemplo, o un divorcio, o una separación. Y esto es difícil de asimilarlo porque, como hablamos anteriormente, es como la muerte de un familiar, un luto. Yo me voy a dirigir directamente a los hombres. Hombres, por favor, ya es tiempo de que te des cuenta que tu hombría no está en tus genitales, que tu hombría no está en cuántas mujeres tengas o con cuántas mujeres te acuestes. Tu verdadera hombría es que cuides de tu esposa y de tus hijos. Tu verdadera hombría es que seas el mayordomo de tu casa, es que guíes tu casa y sobre todo que lo guíes en los principios de los caminos de Dios. Todos los varones, por eso digo, me dirijo en este momento a los varones, no vamos a negar que muchas cosas nos entran por los ojos. Vemos una mujer esbelta, bonita, guapa, y andamos viendo para todos lados, como decimos en nuestro país, en Honduras, con ojos pispiretos, y andamos viendo cosas cuando la Biblia dice que la lámpara de nuestro cuerpo son los ojos. Entonces yo te voy a dar una herramienta, hombre, al que quiera, no estamos obligando a nadie. No te voy a decir que te vas a salir de una burbuja y que yo tampoco, uy, qué santo, porque no lo soy. Pero sí hay que trabajarse para poder lograr la santidad a la que Dios nos llamó y que Pablo tanto profesó. Yo te voy a dar una herramienta que si tú quieres aprovecharla, la vas a aprovechar. Porque esto ha traído mucha destrucción de hogares. Y aunque nosotros veamos una madre soltera que el corazón está roto, también yo sé que tú también estás sufriendo. Y quien más sufren sobre todo son los hijos. Y no es justo. No es justo porque los hijos no piden venir al mundo. De hecho, ninguno de nosotros pedimos venir al mundo. Y tampoco Dios nos pone a escoger qué familia queremos. Pero yo he hablado con varios jóvenes o muchos adolescentes y el 99%, si no el 100%, me han dicho a mí que los que no tienen a su padre, el mayor anhelo en su familia o a nosotros es tenerlos a todos juntos. Y se nos hace un nudo en la garganta porque digo, qué difícil, cómo me encantaría decirle a Dios, júntalos y que se junten, y él ver el ejemplo de sus padres juntos. No es justo para los hijos, no es correcto. Entonces yo les voy a dar una herramienta a los hombres, y si la quieres aprovechar, aprovéchala. Y si hemos cometido errores, los cometemos todos. Yo no te vengo a juzgar acá, yo te vengo a ayudar, a darte buenas nuevas como lo dijimos. Y el Señor quiere vendar las heridas de tu corazón, hacer proezas, Dios quiere hacer proezas en tu vida, pero también tú pon de tu parte. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Pídele a Dios que ponga colirio en tus ojos y tócatelos. Y dile, Padre, pon colirio en mis ojos para dejar de ver lo que no tengo que ver. Para dejar de ver la parte de atrás de una mujer, para dejar de desearla, para dejar de codiciarla. Y sí, no vas a andar con los ojos cerrados, pero para dejar la picardía a un lado y que ponga colirio en tus ojos para verla, no para desearla, sino como una persona que también necesita de Dios. Eso no significa que te puede dejar de gustar una mujer, pero si estás casado, tú sabes que hiciste una promesa en el altar, o si te casaste legalmente, por medio de un abogado o abogada, hiciste una promesa. Y tú no puedes, por mucho que tu esposa ya perdió la figura que tenía cuando tenían 20, por mucho que tu esposa se le vean celulitis, varices, estrías, pues a ti también se te pudo caer el pelo,
y no estoy jugando, ni estoy haciendo un chiste de esto, aunque parezca, o te puedo crecer la panza, o los dientes, lo que sea. El amor va mucho más allá que un placer sexual o físico. Entonces, pídele a Dios que ponga colirio en tus ojos para que dejes de ver cosas que no tienes que ver, para que dejes de desear cosas que no tienes que desear. Este mundo nos pone pésimos ejemplos de personas, de hombres machistas, que tienen muchas mujeres y creemos nosotros que, wow, qué hombre, qué montón de mujeres tiene, pero volvemos a lo mismo, hay un vacío en su corazón. Le hacen daño a su pareja, le hacen daño a sus hijos, y ahí también empieza un matrimonio que se enfría y termina ¿cómo? En divorcio. Y sabes que la persona está comprobado hasta científicamente que se divorcia 1, 2, 3, el segundo matrimonio es peor, el tercero es peor, el cuarto es peor. Si no, mire el ejemplo de los artistas. Así es. Se casan 4 o 5 veces y nunca llenan el vacío de su corazón. Sí, igual también pasa con las damas. Yo también me quiero dirigir a todas ellas. La verdad que a veces siempre se juzga solo al varón. Y pues en la actualidad pues hemos visto que esto ha cambiado un poco. También hay muchas mujeres que ocasionan el enfriamiento en su hogar. Quizás pues por mala comunicación, por enfocarse o dejarse influir por otro tipo de amistades, quizás otra amiga que está soltera y pues lleva otro tipo de vida, una soltera la quiere llevar. No estamos diciendo que es que va a estar encarcelada, amarrada, etcétera, pero cuando ya se está casado ya es una unión entre dos, ya es el platicar, el ponerse de acuerdo, no, ya no solo es agarrar la calle e irnos. Sí, no, nada que ver. O sea, hay que también tener esa comunicación y sobre todo si ya te ocurrió, ya tuviste un divorcio, una separación o eres madre soltera, cuídate, valórate porque eres importante para Dios. Muchas mujeres piensan que porque ya fracasaron una vez, ya como que no valen, ya no van a encontrar otra persona, pero no. Si te pones en las manos de Dios, Dios te va a dar lo mejor, si es posible, más de lo que pidas. Pero lo que tienes que hacer es centrarte en Él, depender de Él, porque no es del hombre. El hombre falla, todos fallamos, pero Dios no. Entonces hay que depender de Él y pedirle, ustedes damas, que únjanse los pensamientos, que los pensamientos de ustedes estén atados a los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo, porque así Él les va a permitir enfocarse en lo que tienen que hacer, buscar de Él y en su momento va a llegar esa persona que tanto anhela. Porque también hay muchas que se desesperan o quieren tener el marido ideal que miran de otra persona. Todos los noviazgos, todos los matrimonios son diferentes. Cada ser somos únicos y especiales, ¿sí? Entonces, por ende, todo va a ser diferente. Entonces, no estemos buscando cosas donde no corresponden, ¿sí? Esperemos en Dios que Él va a dar lo mejor. Y como les decía a las madres, si sos madre soltera, cuídate porque tienes hijos y tienes que enfocarte en ellas, no digamos si son niñas, que sean niñas de bien, que se cuidan, que aprendan a valorarse, a amarse, a tener una buena autoestima, de que son especiales. Igual si tienen hijos varones, a instruirlos que la mujer debe respetarse, que deben amarlas, valorarlas en el momento que corresponda para que después se puedan casar. Así es, y cuando te pasen estas situaciones, nadie está exento. No todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres son iguales tampoco. No agarremos ese pensamiento de ahora los odio a todos, todos son iguales, el violador eres tú y todo ese tipo de cuestiones que el enemigo muchas veces pone para dividir más que para unir. Y esa herida también Dios la puede sanar. A veces no es culpa tuya, pero ya te estamos dando herramientas, hombres, mujeres, espirituales para que tú puedas encauzarlas. A veces nosotros solo hablamos, pero te estamos ayudando de parte del Espíritu Santo a que esto lo pongas en práctica, porque incluso va a ser de bendición para los tuyos. Otra cosa en el cual pues nos quiebra el corazón, nos rompe, nos daña, es un trabajo que no encontramos
y un aumento de sueldo que esperamos y nunca llega, o un despido. Y eso también nos puede dañar el corazón y tal vez nos sentimos hasta inútiles. Pero nosotros tenemos que tener claro que Dios tiene momentos, Dios tiene procesos, y que nuestra vida tampoco está encauzada solamente en un puesto laboral. Si bien es cierto, tenemos que trabajar, quien no trabaje que no coma, dice la Biblia. Pero si no te ha llegado tu momento, no te estoy diciendo que no busques, que no intentes, que no metas currículum. Claro que sí, haz todo eso. Pero espera en el Señor y mientras tanto busca cómo hacer. Y para que no creas que estamos hablando desde lo externo otra vez, a nosotros nos ha pasado. Sí. Hemos pasado situaciones difíciles, en algún momento yo no he tenido trabajo y abro mi corazón. Y sí, también no me he sentido bien, pero siempre Dios ha proveído. Increíblemente, sobrenaturalmente, Dios ha hecho esos milagros maravillosos en el cual el Señor hace proezas en nuestra vida y hay que creerlos, porque no todo, como lo hablaba en la parte cerebral, es racional. A veces hay milagros que son extraordinarios porque rompen el límite de lo ordinario, rompen el límite de lo natural a lo sobrenatural, y ahí es donde tenemos que entender que Dios puede sanar a un enfermo, que Dios puede ayudarle a alguien que no tenga trabajo a darle provisión, aunque no tenga trabajo y se mire muy difícil el estarle ayudando todos los días a que pueda comer. Porque yo aprendí en la vida que ser próspero no es tener una cifra con muchos ceros en el banco, sino que Dios te ayude todos los días a suplir tus necesidades. Entonces Dios lo puede hacer sobreabundantemente y de manera extraordinaria hacerte ese milagro, hacer una sanidad, pero tú tienes que tener fe en Él. No nos desesperemos. El enemigo causa desesperación en nuestra vida para que hagamos cosas que no son correctas, para que nosotros nos desesperemos y no esperemos lo mejor de Dios, sino que lo que viene en el momento, sepamos esperar. Dios tiene lo mejor. Si no encuentras un trabajo, todavía estás vivo. Dios te va a ayudar, no es la muerte. Si no te aumentaron el sueldo, espera en el Señor, en algún momento Él te va a promocionar. Si te despidieron de un trabajo, no es la muerte tampoco. Tal vez Dios te quiere sacar, si eres un hijo o una hija de Dios, de ahí para llevarte a un mejor lugar. Y si no, tal vez está provocando que te acerques a Él para definirte un propósito mayor. Pero la vida no se trata solo de eso. Y repito, nosotros trabajamos mucho. Pero Dios va a buscar su momento para cumplir su voluntad y ayudarte. Y Él lo primero que quiere hacer es tener un trato contigo para vendarte las heridas del corazón y luego lo demás viene por añadidura. Así es, y también en esta parte que usted mencionaba, amor, pues creo que todos hemos pasado en alguna parte de nuestra vida que soñamos con ese trabajo ideal. A veces decimos, ay, pero ¿por qué no llega? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Hay que esperar en los tiempos de Dios. Él da lo mejor en su momento perfecto. No tenemos que apresurarnos. O muchas veces decimos, a mí me ha pasado que, ay, quisiera tener otro trabajo para que estemos mejor. Y me pasó hace poco. Se suponía que era algo muy bueno, que con todo, bueno, no voy a entrar en detalles, pero algo muy bueno. Cuando ya entro, que no era todo lo que se me había dicho, bueno, yo simplemente oré y le pedí a Dios. Al inicio me quise como frustrar, deprimir como Señor, pero ¿y qué pasó? Si tú me dices la palabra que fuera y todo, y ahora ¿qué pasa? Pero bueno, oramos juntos y Dios trajo esa tranquilidad en mí. Y ese respaldo que Él me dio fue lo que me permitió soltarlo. Porque yo ahora no dependo del hombre, no dependo de un sueldo, de un salario llamativo, no, dependo de Dios. Si nos ha tenido bien, así nos va a tener. Y si Él me va a dar algo bueno, pues me lo va a dar en su tiempo. Pero también tenemos que aprender a soltar. Hay cosas que cuando no dan paz, no dan tranquilidad, es porque no vienen de parte de Dios. Entonces seamos sabios, siempre pongámoslo en las manos de Dios y dependamos específicamente de Él. No nos aferremos al hombre o que porque tal persona que tiene cuello nos va a ayudar.
en un momento esa persona se cae, la sacan, usted también va para afuera. Sí. Entonces lo mejor, siempre hágalo en las manos de Dios, y si Él lo pone ahí, Él va a abrir las puertas. Así es. Y ya para ir cerrando esta parte, hay mucho que hablar, pero cerramos con esto. Otra cosa que nos puede romper el corazón y que Dios quiere sanar también es cuando nosotros vemos que un ministerio, un llamado, no surge. Dios nos llamó a todos, Dios nos da algo específico a todos. Pero tenemos que entender que muchas veces quiere tratar con nuestro corazón primero, con nuestro ego, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. O permitir que vivamos esos momentos de desierto para poder primero tratar con nuestra vida y después ya darnos ese ministerio que Dios quiere darnos. Porque el final ministerio es servicio. Hay personas que creen que lo último es predicar en un púlpito, con un micrófono. Hay personas que creen que la única forma de servir al Señor es subiéndote al púlpito y hablar y predicar, decimos nosotros. Pero hay muchas formas de servir al Señor. Darle de comer al hambriento, visitar al que esté en la cárcel, predicarle a tus vecinos, evangelizar a tus amigos, a los compañeros de trabajo. No solo hablando, porque hablar muchos hablan y dan malos ejemplos. O sea, muchos hablan pero con sus acciones no predican realmente con lo que están hablando. Entonces muchas veces con nuestro comportamiento incluso podemos nosotros predicarle a otras personas. Ese ministerio primeramente es tu familia. Si tú estás casado, es mi esposa. Yo soñaba, amor, y se lo digo aquí, muchas veces con hablar aquí en donde yo puedo tener los espacios junto a mi esposa. Y también lo confieso que también lo pienso con mis hijos. Y yo sé que así va a ser en el nombre de Jesús. Amén. Son un ministerio a quien yo debo servir. Y también a las otras personas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No necesito un puesto, no necesito que me den un título, que me digan pastor, profeta, evangelista, maestro. No lo necesito. Lo que necesito es servir. Entonces Dios, cuando te sientes tú que no encajas en un lugar, espera en Él, cimiéntate en Él y que Él te ayude a encontrar ese enfoque para poder sanar esa herida de tu corazón. La buena noticia es que Dios puede sanar las heridas de tu corazón y puede hacer de un corazón quebrantado un corazón inquebrantable, que por los bemoles de la vida, los avatares de la vida, las experiencias y sobre todo refugiado espiritualmente en Él, podamos nosotros tener un corazón que ya no cualquier cosa nos desvíe de Él, que sea un corazón que Él vendó y que no se vuelve a romper fácilmente porque estamos sólidos en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Así que esperamos que este mensaje haya sido de bendición, que este mensaje haya impactado tu vida. Hay tantas cosas que hablar. Cuando estábamos preparando este mensaje con mi esposa decíamos, hay tanto que hablar. Solo cubrimos incluso una parte de los versículos que hablamos al principio, pero espero que haya sido de bendición para tu vida. Gracias, amor, gracias también a todas las personas que se tomaron su tiempo. Y bueno, nos pueden buscar en las redes sociales como Marvin El Yar Carías e Idania Ferrufino, y también en YouTube. Estas prédicas yo se las pido, enseñanzas a Carlos Rodeno, productor del programa Bendecidos para Bendecir, y yo las subo a YouTube para que las puedan ver cuantas veces ustedes puedan y la compartan también. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Vamos a hacer una oración para terminar. Si mi esposa cierra con una oración para todas aquellas personas que sienten que su corazón está herido, que Jesús les trae esas vendas para poderlo restaurar totalmente. Sí. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias por cada persona, cada televidente que está ahí, Señor, por cada necesidad de ellos, Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa, ayúdalos a ser entendidos, darles esa sabiduría, ese entendimiento para todo lo que tienen que hacer, Señor, de cómo reaccionar y sobre todo, Padre, guarda el corazón de cada uno, purifícalo, Señor, y sobre todo, Padre, ayuda a ese corazón si está quebrantado, Señor, a que se vuelva inquebrantable en tu nombre, Padre Celestial, que todas estas personas puedan entender que sin ti nada somos, Señor, y eres la única persona que puede llenar todos esos vacíos o esas necesidades que tenemos, solo tú las puedes suplir, Padre Celestial. Todo eso te lo ponemos en tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Y ya para despedirnos, recordándote que somos Centro Cristiano Jericín. Estamos ubicados en Aldea Vía Vieja, kilómetro 3, carretera que va hacia Nanlí.
Tenemos 2 reuniones, una a las 8 de la mañana, otra a las 10:30 de la mañana, para que puedas venir. Te esperamos con los brazos abiertos. También recordarte que estamos en Facebook e Instagram como Centro Cristiano Jericín Central, y no te pierdas la frecuencia de la 1000 AM, la voz de la bendición en la radio o en el dial, y también la voz de la bendición en Facebook. Nútrete siempre de la palabra del Señor en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando puedas, por cuestiones de tus actividades diarias o laborales. Hazlo cuando puedas, pero nútrete. Siempre el Señor no solo llega de una manera física o de alguna manera in situ, que tú escuches la palabra, también puede llegar por la tecnología y te puede llegar a la mente, al corazón, pero sobre todo al espíritu. Qué bueno haber estado con ustedes, que Dios les bendiga, nos vemos pronto, saludos. Bendiciones. En este año 2024 queremos que seas parte de nuestra iglesia Centro Cristiano Jericín Central. En este año 2024 estamos declarando como iglesia que en Dios haremos proezas y que Él apartará a nuestros enemigos, así como lo dice en Salmos 62. Estás invitado a nuestras reuniones dominicales los días domingos, donde exaltamos y adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo.